Disculpe, doctora, si está hablando, no escucho. Está apagado el micrófono. ¿No? Ya escucho. Buenos días a todos y todas, sean cordialmente bienvenidos a y bienvenidas a este seminario de investigación de la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este auditorio y a quienes nos están viendo en este seminario académico a través de redes sociales en México y a nivel internacional. Gracias por honrarnos con su presencia. Mi nombre es Roselia Servín Juárez, profesora e investigadora del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, y es un gusto y un honor coordinar este seminario de investigación donde tenemos a una invitada especial, una distinguida investigadora, la maestra María Magdalena Nevares Favela. Sea usted cordialmente bienvenida a este seminario. Good afternoon to those who are with us in this auditorium and those who follow us on social networks, YouTube and Facebook, in Mexico and internationally. Thank you for honoring us with your attendance. My name is Roselia Servín Juárez, Research Professor at Colegio de Postgraduados, and it is a pleasure and an honor to coordinate this research seminar where we have a special guest, a distinguished researcher, Master María Magdalena Nevares Favela. You are cordially welcome to this academic seminar. A continuación, me voy a permitir presentar una reseña curricular de la maestra María Magdalena Nevares Favela, quien nos va a presentar un tema muy interesante: percepción de sistemas de naturación, paredes y techos verdes. La formación académica de la maestra, ella es doctorante en el posgrado de hidrociencias en el Colegio de Postgraduados, actualmente en Campus Montesillo. Inició en 2020 y su proyecto continuará hasta, en este año 2024. Realizó sus estudios de maestría en ciencias en el mismo posgrado de hidrociencias del Campus Montesillo en el periodo 2017-2019. Ella es ingeniero agrónomo con especialidad en sistemas agrícolas por parte de la Universidad Autónoma Chapingo en el periodo 2010-2015. Y le cedemos la palabra a la maestra María Magdalena para que nos honre con su participación. ¿Puede compartir su presentación, por favor, maestra? Muchas gracias. Active su micrófono, maestra. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Dejo el video activado o solo pongo lo que viene siendo la presentación para que sea más fluido? Como usted guste, maestra. Bueno. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Nada más se la puede ampliar. Si la puede ampliar, maestra, por favor. Gracias. ¿Ya se ve? Sí. Perfectamente. También cambia. ¿También cambian las diapositivas? Sí, cambió. Ah, Cambió. excelente. Bueno, pues vamos a iniciar.
Bueno, yo les voy a exponer el tema percepción de los sistemas de naturación, especialmente, bueno, paredes verdes y techos verdes. Es lo que he estado trabajando en el doctorado. Un resultado de esta investigación ya se encuentra publicado, ya se puede acceder a él. Si gustan, pues revisarlo. También tengo material como la encuesta que empleé, también se las puedo proporcionar si así lo desean. Bueno, la percepción está definida de diferentes maneras por diferentes autores, pero Raman et al. En el 2015 la define como interpretar, diferenciar y analizar el entorno que nos rodea. Esta percepción, aunque en nuestro trabajo nosotros buscamos hacerlo medible, es subjetiva y va a depender de los antecedentes culturales, las memorias que tenga esta persona, las experiencias, las creencias y las preferencias. En 1984, Wilson introdujo el término de biofilia, que es un término que nos explica que el hombre necesita estar en contacto con la naturaleza. Este contacto se ha ido perdiendo debido a que en las grandes urbes, que es donde la mayoría de las personas residimos actualmente, pues se ha perdido la naturaleza. Han pasado, bueno, se han empezado a construir muchos espacios de concreto en los que pues la vegetación no es una prioridad. En la imagen a la derecha podemos ver una azotea verde en las oficinas centrales de información de Ciudad de México. Así como esta, hay otras que se han empezado a implementar en las ciudades, incluyendo ya nuestro país. En las grandes ciudades también ya se empiezan a poner techos verdes o paredes verdes. Integrar la naturaleza en estos espacios urbanos es muy importante y se busca con ello conservar un poco del medio ambiente que ya hemos degradado por la creación de estas grandes urbes, de estos grandes lugares con concreto. ¿Cómo podemos traer un poco de vegetación a lugares donde ya no hay suelo, en donde se puedan poner este tipo de estas plantas? Ahí es donde entran estructuras como estos sistemas de naturación, que son los techos verdes y las paredes verdes. Los techos verdes, pues su principal característica es que son horizontales. Ambas estructuras tienen lo que es la vegetación y otras capas. Normalmente se incluye el sustrato el sustrato y algo para proteger nuestro edificio. Se puede poner un mayor número de capas conforme quiera uno hacer más complejo el sistema. En los techos verdes existen infraestructuras que son como más sencillas, que se denominan techos verdes extensivos. Estos requieren capas de sustrato más pequeños, de hasta 15 centímetros. También son especies más pequeñas como sedums, bueno, ya empiezan a ser un poco más complejos cuando se ponen praderas, especies tipo pradera. Y también hay como un techo verde más caro, con mayor mantenimiento, con mayor número de especies, que es el techo verde intensivo. En cuanto a las paredes verdes también son estructuras que su principal función es poner vegetación en estos edificios de concreto y pueden ser tan sencillos o complejos como el usuario lo decida o el mercado lo ofrezca, ¿no? Los beneficios que se asocian a estos sistemas de naturación urbana, techos verdes, paredes verdes, es que mejora
ya que las partículas que están suspendidas pueden quedar depositadas en estas plantas. Mitiga los tanto en calidad como en cantidad, especialmente, en este caso, especialmente los techos verdes que al encontrarse de manera horizontal, pues captan la precipitación y en algunos casos estas estructuras también integran reservorios, dependiendo del diseño, la complejidad del diseño. Reducen el uso de la energía, disminuyen el efecto de la isla de calor urbana, además atenúan el ruido, secuestran dióxido de carbono y producen oxígeno. Entre más complejo o más grande es nuestro sistema, o si tenemos plantas un poco más grandes, por ejemplo, algunos sistemas, algunos techos podrían incluir árboles, pues secuestran una mayor cantidad de dióxido de carbono. Además, se crean hábitats para la vida silvestre. Creo que hace como, no sé si siga, pero estaba un simposio de polinización. Si ponemos especies que sirvan de alimento para polinizadores, podemos tener pues hábitats de insectos. Y creo que aspectos más importantes o por los cuales se utilizan estos sistemas de naturación es que agregan un valor estético, pero además también agregan beneficios para el bienestar y la salud humana. Los trabajos ya realizados en percepción, un poco más social, es Creo que hubo una falla técnica, si nos permite. Es el internet, probablemente. bueno, sí se ve, creo que me sacó el internet. Sí, claro, ya estamos otra vez viéndola. Ya se ve. Ok. Nada más sería compartir la presentación nuevamente. Y no sé si tiene un micrófono como que se corta en ocasiones. Como que No tengo un micrófono extra, a lo mejor es mi internet. Estaba muy bien en la mañana, pero justo unos minutos antes de empezar, como que empezaba a hacer. Gracias, maestra. Entonces continúo. Por favor, muchas gracias. No sé si escucharon lo de este último estudio. Bueno, lo voy a empezar otra vez desde esta diapositiva. Bueno, el estudio de Liberaleso fue hecho en hostales. Es un estudio en el que personas de muchos países fueron entrevistadas, y aunque sí les gustan estos sistemas de naturación, algunos de los grupos que se formaron para analizar los resultados dijeron que no pagarían un extra. Creo que hay un punto donde la gente quiere tener estos servicios. Voy a quitar el video para ver si así se escucha mejor. En el 2021, Benoliel, ellos decidieron hacer estudios de percepción con usuarios de ferrocarril.
En este caso, crearon escenarios solamente de paredes verdes. Ellos realizaron como 150 encuestas y entre las preguntas que les hicieron a los usuarios fue, ¿estás dispuesto a pagar por tener este sistema de naturación? Y los usuarios prefirieron pagar, en este caso, por sillas, por sitios de espera o por Wi-Fi. No fueron o sea, sí les gustaron los sistemas, pero preferían cubrir antes otras necesidades. En el 2014, LODE realizó un estudio de percepción de oficinistas hacia techos verdes. Estos oficinistas eran, bueno, sí se ve en las encuestas que se trata de personas con un poder adquisitivo por lo menos medio. Se realizó en Chicago y Toronto. Ellos realizaron entrevistas semiestructuradas, fue un trabajo un poco descriptivo y encontraron que la gente las usaba como para recreación, como para darse esos descansos del trabajo. En el 2020, Nagase y Koyama realizaron un estudio de preferencia de techos verdes en Tokio, Japón. Ellos realizaron 135 encuestas. La dejamos de escuchar, maestra. Maestra Magda, ¿sí nos escucha? No sé si puede activar su micrófono, la dejamos de escuchar. Y está conectada, pero ya se desconecta. Sí, maestro. Doctor. Esperamos un segundo, por favor, a que se conecte otra vez. Bueno, Ya la escuchamos, maestra. Si gusta, puede compartir nuevamente su presentación, por favor. una disculpa nuevamente, estaba funcionando bien el internet, no sé qué pasó. A ver si.
La esperamos. Gracias. Ok. Mm, ¿Ya se ve? Sí, se ve muy bien, maestra. Adelante. Bueno, comentaba que ya se han realizado algunos trabajos, algunos se han realizado por partes de universidades, otros se han realizado en oficinas, también se han realizado en pues, como sitios comerciales, por ejemplo, en Malasia existe el jardín secreto que se encuentra en un centro comercial. La gente ahí relaciona el estar en la naturaleza con calma y relajación. En este caso, los trabajadores del centro comercial no pueden tener acceso como las personas que trabajan, por ejemplo, en las personas entrevistadas en Chicago y Toronto. También hay otro trabajo que es el de Jungles. Ellos analizaron las reacciones estéticas hacia varios techos verdes que están en la visibilidad de algunos oficinistas. Ah, no, este fue realizado por una universidad y ahí vieron que la gente prefiere sedums o especies como tipo pradera con flores en lugar de pasto. Ahí vemos una diferencia entre culturas, ¿no? En Estados Unidos sí se prefiere especies, también en Inglaterra, de donde se ha traído esta idea de especies polinizadoras. Y, por ejemplo, en lugares como Japón se prefieren cosas como más conocidas o menos salvajes, por así decir. Fueron palabras que algunos de los entrevistados utilizaron. El objetivo de este trabajo fue analizar la percepción aquí en México hacia techos verdes y paredes verdes, esto desde un punto de vista estético, psicológico y ambiental para recomendar criterios de diseño a profesionistas de paisajismo. Algunos de los objetivos particulares fueron conocer la variación de la percepción estética, psicológica y ambiental por factores socioeconómicos, si es que los había, identificar la importancia que las personas les dan a estos sistemas, al uso de colores, a la cantidad de especies, e identificar si se asocian beneficios psicológicos y ambientales a estos tipos de sistemas de naturación o a la naturaleza en general. Pues, ¿cuáles fueron los de una encuesta? Esta se elaboró primeramente en Word, luego se pasó a Google Forms y constó de 3 secciones. Fue aplicada vía online debido a que todavía no salíamos un poco de esta locura que fue el COVID. La sección número 1, pues contenía las características básicas de las unidades de observación, es decir, pues el sexo, la edad, datos socioeconómicos, lugar en el que vivió o en el que vive actualmente, cuál fue su ingreso mensual, cuál era su ocupación y nivel educativo. Esta sección la deben de tener cualquier tipo de encuestas, ya que son las variables que nosotros vamos a utilizar como independientes. Los datos, el proporciona en Excel y estos datos los pasamos a analizar en RStudio. La parte número 2 de la encuesta, imágenes del techo verde, que es la imagen en la pantalla al lado izquierda, y la de pared verde está al lado derecha. Entonces, a estas fotografías, pues, ¿qué se les evaluó? Se les evaluó si a las personas les gustaba de manera general, si les gustaba el color, el diseño, la selección de plantas. Además, se les preguntó si quisieran tener más de este tipo de estructuras.
se implementó la escala Likert para poder analizar los datos. Una de las escalas empleadas en nuestra encuesta, bueno, pues se les preguntó qué tanto te gusta este techo verde y ellos tenían la opción de decir no me gusta nada, me gusta poco, me gusta algo o mucho, siendo las primeras dos partes consideradas como percibir de manera negativa y las otras dos percibir de manera positiva. La escala que se utilizó fue la de, bueno, al apartado de opción 3, que fueron una serie de enunciados en las que las personas tenían que decir si estaban de acuerdo o no. Bueno, en la escala era de 5. Y ellos decían, estoy totalmente de acuerdo, estoy en desacuerdo, se les puso una escala neutral o también podían mencionar que estaban totalmente de acuerdo. Estas escalas se vuelven numéricas para su evaluación, o sea, su posterior evaluación. Pero aún así hay que recordar a la hora de estar analizando nuestras encuestas que aunque tenemos números, no es precisamente un dato cuantitativo. Hay que tener cuidado y recordar que viene de algo cualitativo. A las preguntas se les hizo un análisis de fiabilidad, el de Alpha-Cronbach. Se realizó la normalidad de nuestras respuestas. No íbamos a obtener normalidad porque se trata de datos cualitativos. Y aunque los volvamos un tanto cuantitativo, es muy difícil o no vamos a obtener normalidad. Se realizaron gráficas de distribución de respuestas y se realizaron pruebas no paramétricas por el mismo motivo. En una prueba no paramétrica consideramos que nuestras variables independientes eran la edad, el género, el lugar en el que vivió o en el que vive, etcétera, todas nuestras variables socioeconómicas y nuestras variables dependientes o nuestras variables que podrían cambiar las demás preguntas. También se consideró al techo verde como un tratamiento y la pared como si fuera otro tratamiento y se realizó una prueba no paramétrica. Bueno, ¿qué obtuvimos? Estuvo bastante interesante lo que obtuvimos. El alfa de Cronbach fue de 0.89, es decir, la consistencia de los datos es bueno, o sea, hay relación entre las preguntas que se hicieron. En total nos contestaron 243 personas, mitad mujeres, hombres. La mayor parte creció en zonas rurales, pero actualmente, así como en esta encuesta, en varias de las que revisé, la mayor parte de la gente actualmente vive ya en zonas urbanas. La edad los encuestados fueron muy jóvenes y esto es un poco por el hecho de que fueron encuestas online. Cuando realizas encuestas online, las personas de mayor edad quedan un poquito rezagadas de este tipo de encuestas. Educación, sí fue un grupo con una educación muy alta, lo cual no refleja todo la población mexicana, ya que más del 90% o estaba en universidad o estaba en un posgrado. Como mencioné, pues más del 50% eran estudiantes y por ende también los ingresos mensuales fueron bajos. ¿Qué respondieron las personas cuando se les preguntó qué tanto les gustaban estas estructuras? Bueno, pues en las gráficas vemos principalmente dos colores que son
el rosa y el verde. El verde es considerado la respuesta positiva. Cuando se les preguntó qué tanto te gusta esta pared verde, este techo verde, la mayoría de las respuestas fueron positivas, contestaron o algo o mucho. Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo a tener más de este tipo de estructuras, también se mostraron muy positivos. Tenemos muchas respuestas en color verde, estaban o totalmente de acuerdo o de acuerdo. Las dos gráficas de abajo hablan de la percepción estética hacia los techos y las paredes verdes. La percepción hacia estos sistemas de naturación fue también positiva. 9 de cada 10 personas los consideraron o algo atractivos o muy atractivos, tanto el diseño, las plantas, los colores. En cuanto a los enunciados que nosotros creamos hablaban de los sistemas y de la naturaleza. Se incluyeron de ambos. Por ejemplo, el de Natu, zona que dice Natu SU, se me pasó. Todos los ítems para poder analizarlos hubo que codificarlos. Entonces, lo que vemos ahí son las codificaciones que utilizamos y en los ítems o en estos enunciados también las personas respondieron de manera muy positiva. Cuando se les dijo, ¿consideras importante integrar la naturaleza en las zonas urbanas? Mencionaron que sí. Cuando se les preguntó si estar en contacto con la naturaleza les produce menor estrés, también estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en que al integrar estos sistemas de naturación podemos crear espacios para animales pequeños, hogar para animales pequeños. Estuvieron de acuerdo en que el estar en contacto con la naturaleza los hace sentir, bueno, les trae recuerdos agradables. También el estar en contacto con las plantas les produce calma. Les gusta más un edificio que tenga ciertas estructuras verdes, que tenga algún sistema de naturación, más que uno convencional o sin estos sistemas. También estarían dispuestos a poner techos verdes en sus casas, asocian la naturaleza con un ánimo más positivo y consideran que es parte de la cultura, tal vez en el que no estuvieron todos totalmente de acuerdo o en que en el enunciado en el que decían que si después del confinamiento COVID buscaban más estar en contacto con las plantas. Siguiendo con resultados, las diferencias de percepción estética y beneficios psicológicos o ambientales o variables socioeconómicos, encontramos algunos, no tantos. Encontramos diferencias en el uso de las paredes verdes, en el cual los jóvenes y las personas como de unos 50 años les gustaba mucho más las paredes que a nosotros. En las mujeres estuvieron totalmente de acuerdo en que estar en contacto con las plantas les produce calma, mientras los hombres se mostraron un poco más neutrales en ese apartado. También el lugar en el que vivían, que en este caso eran o en una zona rural o en la ciudad, cuando se les preguntó, ¿te gustaría tener un techo verde, una pared verde, ambos o ninguno? El grupo que actualmente vive en la zona rural, que es un poco más pequeño que el urbano, mencionó que sí, que les gustaría, ya se eligió entre uno, quería los dos, mientras que los que viven en ciudad, además de las personas que dijeron techo verde, pared verde, hubo quienes se mostraron un poco, no hemos
resultó que algunos dijeron que no les gustaría tener ninguno de los sistemas de naturación. A lo mejor estaban más conscientes de que cualquier sistema de naturación necesita mantenimiento o son caros, entonces ahí no sabemos cuál fue el factor, pero sí las personas que viven en ciudad se mostraron un poquito más diciendo que no querían este tipo de sistemas, o a lo mejor viven en lugares tan pequeños que el espacio es lo que más falta. En cuanto a educación, sí hubo diferencias entre considerar que la naturaleza, que es importante integrar la naturaleza en zonas urbanas. Los niños de secundaria, la educación, uno de los grupos educativos fue secundaria, otro fue carrera técnica, los que se diferenciaron de los demás grupos, los de posgrado, los de licenciatura estaban de acuerdo en que es muy importante integrar la naturaleza en las zonas urbanas y estos grupos no lo percibieron así. El ánimo positivo también hubo diferencias por educación, la gente joven, la gente de secundaria y la gente que estudió una carrera técnica no considera que estar en contacto con la naturaleza les dé un ánimo positivo. A lo mejor relacionan más el ánimo positivo con estar con amistades o salir con amigos, cosas por el estilo. Bueno, nuestra encuesta en general fue estructurada, pero hubo unas preguntas abiertas en las que se les preguntaba a los encuestados qué agregarían o qué quitarían para mejorar tanto el techo verde como la pared verde. En los dos sistemas concluyeron que es muy importante los colores y más flores, como que la variedad es algo muy importante y los colores creo que es parte igual de ser mexicanos, el querer o estar acostumbrado a una diversidad de colores. En cuanto en el techo verde, también se pidieron plantas comestibles y mejorar el diseño. En este caso, como que el diseño no les atrajo tanto del techo verde que seleccionamos. Y en las paredes verdes mencionaron los literales que vieron que les hubiera gustado ver el color rojo. No sabemos si estas opiniones se debía a que eran expertos, a lo mejor algunos conocidos del doctor Gali, algún paisajista puso ese tipo de comentario. Como mencioné, o voy a recalcar, no sé si ya lo había recalcado, en este caso, en este estudio, la pared verde fue un poco mejor evaluada que el techo verde. Los dos fueron igualmente aceptados, pero la pared verde fue mejor evaluada. En este caso, hay otros estudios en los que también se han evaluado, se han puesto en el lugar que tanto te gustan este tipo de estructuras. Como este tipo de estructuras puede variar, creo que las que más son aceptadas son aquellas en las que puedes estar en contacto. Por ejemplo, el techo verde que nosotros pusimos era un techo verde al que no puedes acceder, con el que no puedes interactuar, a lo mejor nada más para mantenimiento. Eh, por ejemplo, con Liberaleso, ellos pusieron en primer lugar tener una pared viva, una pared a lo mejor en tabla y el techo verde accesible, que es un techo en el que tú puedes estar. Por ejemplo, otra cosa que es importante destacar en este encuestas sociales es que pues a veces los queremos tratar y si las
personas. Dejamos de escuchar la maestra. Bueno, Es que dejamos de escucharla. No sé si nos puede repetir otra vez. Disculpe. Sí, sí, sí. En un segundo se conecta otra vez. Disculpen, es que tiene problemas con la conexión de internet. se vuelve Ya la escuchamos, maestra. a ver, está. Nos apoya con compartir la presentación. No, no, no. Bueno, Y sí la escuchamos, maestra, pero no vemos su presentación. Si nos apoya con... ok. Espero que ya no se vaya. Permítanme para compartir otra vez. ¿Ya se ve la presentación? Ya, adelante. Bueno, la verdad una disculpa por esto del internet. Es algo que no tenía, bueno, estaba funcionando. Yo estuve desde la mañana viendo y estaba funcionando muy bien y justo ahorita que se necesita es cuando ha empezado a dar un poco de lata. No se Bueno, preocupe. Por las lluvias también hay interferencias. Adelante, gracias. ya está lloviendo. Acá está muy soleado. Pero bueno, ya medio me perdí. Bueno, estos trabajos son en su mayoría como algo un poco más social. Como mencionaba, a veces es un poco difícil realizar trabajos, bueno, hacer el análisis porque no se encuentran diferencias, influye mucho la interpretación de quien está haciendo las encuestas. Pero bueno, algunos de los trabajos como el que ha hecho el doctor Cruz, sí reportaron ellos diferencias de percepción por sexo o rangos de edades. En este caso fue un análisis descriptivo. Hay análisis que se hacen ya actualmente con clústeres, hacen análisis de componentes principales que son a lo mejor un poco más completos pero también más complejos de interpretar. En su trabajo Liberaleso también indicaron que las mujeres tienen una preocupación, una mayor sensibilidad hacia, hacia el medio ambiente, comparándolas con los hombres. En otro de los resultados obtenidos en este tipo de investigaciones que en China sí se valoran los servicios ambientales relacionados con estos sistemas que pues ayudan con la contaminación del aire, con las altas temperaturas, con la contaminación acústica. Y algo que nos dimos cuenta que faltó en este trabajo fue cuánto están dispuestos a pagar por esos sistemas de naturación. Algunos trabajos sí lo manejan, a nosotros realmente nos faltó. Hubiera sido muy interesante observar
si estaban dispuestos a pagar por estos sistemas de naturación, porque instalarlos tiene un costo, porque mantenerlos tiene otro costo. Y a lo mejor ahí habríamos encontrado diferencias o a lo mejor ya no se hubieran mostrado tan positivos hacia este tipo de sistemas, o a lo mejor sí, también dependería del grupo de encuestados. Recalco, el grupo de encuestados que nosotros tuvimos fue un grupo con una educación alta, que no es característica de la población mexicana, y además fue un grupo joven. Las conclusiones en las que llegamos en este trabajo es que en México sí se ha estudiado poco la percepción, especialmente de estos sistemas de naturación. De manera general no se encontraron tantas diferencias, o al menos no diferencias significativas en la percepción en función de las variables socioeconómicas, en función de cuál era su sexo, en función de cuál era su edad. Las excepciones fueron las que mencionamos, y a lo mejor si hubiéramos realizado un análisis de clústeres o de componentes principales, hubiésemos encontrado un poco más de diferencia. En este estudio se encontró una tendencia positiva de los participantes hacia las paredes verdes y techos verdes, y sí se atribuyeron a estos sistemas de naturación beneficios psicológicos y ambientales. De los resultados se sugiere que es muy importante que el diseño de estos sistemas de naturación, que estos tengan una diversidad de plantas, colores, que incluyan las flores, que sean estéticamente atractivos. Ese sería el trabajo de los paisajistas. Estas son algunas de las referencias que se estuvieron viendo, y esto sería todo. Una disculpa por el internet. Creo que si hay preguntas, ahí podría contestar un poco mejor, si se me pasaron algunas cosas por el hecho de la pérdida del internet. Una disculpa. Muchísimas gracias, maestra. Le brindamos un aplauso a la maestra. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas. Aquí veo al doctor Ángel, si le facilitan, por favor, un micrófono. Levantan su manita, después Carlos Uriel. Maestra, felicidades. Muchas gracias. Su investigación para nosotros. Nosotros tenemos la maestría en paisaje y turismo rural, y el ejemplo que usted nos comparte es representativo y nos ayuda a tener claridad en nuestras investigaciones. Lo agradecemos. Respecto a una parte de los resultados que nos mostró fue la participación de personas que viven en entornos rurales. Si así bien lo entendí, y nos mostraba usted que ciertas, cómo es la respuesta de los grupos de estudio. Aquí habla de una tipificación muy clara, que es el concepto de sistemas de naturación. Estos sistemas de naturación, y con base precisamente en esa representatividad de población que vive en comunidades, en un entorno rural, quisiera que nos diera su apreciación sobre qué tan viable es llevar estos sistemas a los entornos rurales, y no precisamente urbanos. Yo sé que su trabajo incide directamente en esta clasificación. Yo creo que por ahí habría también una percepción muy significativa y simbólica respecto al conocimiento tradicional ecológico de la población, precisamente de esos entornos rurales, y que no exime a la aplicación de un sistema de naturación, esa pared verde, como usted mencionaba, un jardín, un techo. Me interesa saber cuál es su apreciación y si hay investigación en este sentido, en cómo le da paisaje en un entorno rural, precisamente el uso de estos sistemas. Muchas gracias, maestro.
Bueno, mm, en los sistemas rurales creo que sigue habiendo como que el espacio suficiente a nivel suelo para hacer más jardines que este tipo de sistemas de naturación per se. Este tipo de sistemas de naturación son como un poco más complejos, son para edificaciones un poco más grandes. En algunos países, creo que se me pasó a mencionar, eh, te hacen, pues ya sea o incentivo, o por ejemplo en Japón, te obligan si tienes cierto edificio. Pero en las zonas rurales creo que hay mucha libertad, mucha creatividad. Yo crecí en una zona rural. En las zonas rurales, afortunadamente, el espacio no es una limitante. En las zonas rurales, por usos y costumbres, muchas de las personas tienen sus jardines. A lo mejor ahí uno de los sistemas de naturación que en México no se considera tanto, y ahí hay que ver los límites entre especialistas, porque cada especialista define sus conceptos un poco más, un poco menos, pero en la literatura general se menciona que, por ejemplo, las enredaderas viene siendo un sistema de naturación, y las enredaderas sí son muy utilizadas en zonas suburbanas o en las zonas rurales, por ejemplo. Y creo que en las zonas rurales pues son donde se tiene la mayor variedad de especies, donde se tiene todavía como hobbies tener tus jardines, pero creo que ahí no hay tanto la limitante del espacio que la implementación de algo vertical, a lo mejor alguna enredadera, pero un sistema como tal que te cueste más, que tengas especies que te costaría mantener como en una pared viva, creo que no valdrían tanto la pena porque ya tienes el contacto con la naturaleza a nivel suelo, o sea, ya lo tienes. Maestra, esta reflexión que nos hace nos ayuda a tener una mayor discusión, porque precisamente hacia allá usted bien mencionó que usted proporciona un concepto, lo somete a análisis, que es el tema de los sistemas de naturación, y nos permite establecer una incidencia y hacer una evaluación, precisamente de percepción, como lo propone en su trabajo. Le agradezco y la verdad, súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Carlos Uriel, por favor. ¿Qué tal? Sí, bueno, hola maestra, muchas gracias por su presentación. Soy Carlos, soy estudiante de la maestría en Paisaje y Turismo. Recientemente hicimos un ejercicio sobre percepción, solo que en el caso preguntamos sobre la percepción de un jardín naturalista en contraste con un jardín convencional. ¿Con qué resultados parecidos a los de usted? Sin embargo, sabemos que la percepción de las personas que viven actualmente en las zonas urbanas por disponibilidad de espacios, es por ello que no quieren a veces establecer un jardín. Sin embargo, hubiera sido interesante en el trabajo de usted preguntarles a las personas, en este caso a los encuestados, en dónde querrían ver este tipo de techos verdes o verdes. Por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos, preguntamos, o más bien les propusimos, ¿les gustaría ver a ustedes un jardín naturalista en un hospital, en una escuela, en una universidad, en centros turísticos o en otros lados donde haya más espacios, ¿no? Encontramos mucha aceptabilidad sobre estos jardines naturalistas en contraste con los convencionales. ¿Qué opina usted sobre esta pregunta que nosotros evaluamos? Pues me parece bastante interesante en dónde colocar estos, pues en este caso, jardines. Eh, Creo que la implementación de este tipo de jardines viene con con la necesidad de que se han ido perdiendo estos espacios para, pues en este caso, los polinizadores, porque los jardines naturalistas, eh, pues, ¿cómo se dice? Mucha de la paleta vegetal tiene especies que son alimentos para polinizadores.
No sé, no mencionó en dónde encontró que le gustaría a la gente verlos. Eso me parece bastante interesante. Ok, muchas gracias. Sí, nosotros lo evaluamos igual a través de Google Forms. Ajá, Ese datos estuvo sucia, la limpiamos. De 204 encuestados, nos quedamos con las respuestas de 200. Entonces, este sí, trabajo fue satisfactorio. Tal vez podamos hacer un artículo después. Gracias. claro que sí. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? ¿Quién más tiene su manita levantada? La doctora Dora. Interesante tu investigación. Parece que escuché que el objetivo o el interés de esta investigación, ¿hacia dónde va enfocada? ¿Hacia los tomadores de decisiones? ¿Hacia políticas? Porque pienso que por ahí la gente que te respondió, al menos de la zona urbana, como que malentendió, digamos, que si ellos podrían poner eso en sus techos. Entonces, las personas de las zonas urbanas o de las áreas urbanas, yo que están muy ocupadas, ya de decir, no, pues yo primero ni lo sé hacer, yo quizás sepa sembrar una planta, ¿no? Pareciera muy sencillo para los que somos del área No, rural, tan sencillo que es sembrar una planta, agarrar la tierra y la pones, pues, no. vamos a hacer, pero ellos creo que jamás lo han hecho en su vida. Entonces, eso hasta el temor les ha de dar, ¿no? Entonces, realmente sí creo que sería como para los tomadores de decisiones de que se requiere áreas verdes en las zonas urbanas y que sea alguien más. Yo creo que ellos, si les pregunto, ¿estaría dispuesto a pagar 5 pesos a la semana? Claro que sí, con tal de que me lo hagan, ¿no? Porque yo no lo sé hacer y no tendría caso. Y la otra es de que las imágenes que presentaste, yo no sé si no encontraste alguna en la ciudad real. Porque para mí, si a mí me muestras eso, en mi caso, yo te diría, ¿sabes qué? Muéstrame algo real. Eso se ve deshecho, ¿no? Igual la Las de, dos, ajá, igual la de la las, pared, como que se ve muy... es el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. No lo conozco en persona, pero sí lo encontré vía internet. Y el otro está en la UNAM, o en algún momento estuvo así, en la UNAM, en el Instituto de Biología, en el Jardín Botánico. Ahí tuve la oportunidad de ver uno que todavía estaba funcionando, pero era como un techo verde diferente. Pero sí son imágenes de lugares reales, nada más que el doctor me recomendó no se pusiera exactamente el lugar. Pero sí son diseños en la Ciudad de México por lo menos y existentes en su momento. A lo mejor ahorita ya no sé, porque todo necesita mantenimiento y si no le das mantenimiento, este ente vivo pues se muere. Así es. Entonces ahí la idea quizá también sería utilizar, somos muy dados, bueno, son muy dados porque no lo he hecho yo, de utilizar plantas generalmente de viveros que traemos de quién sabe dónde y Sí. hacer mantenimiento. Entonces lo ideal a lo mejor sería buscar plantas locales, tanto para las paredes como todo lo demás. Se ven muy bonitas, ¿no? Las plantas y producidas, pero requieren demasiado mantenimiento. Y te digo, a lo mejor eso para los tomadores de decisiones estaría muy interesante. Las personas en sí va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en un área urbana de hacer algo así, ¿no? Sí, es más como Para los que encargados de pagar y los encargados de diseño, casi siempre los que van a tomar la decisión. grandes empresas o de condominios, Y lo que ofrece, así es, y que porque tú cobren. vas a poner lo que te ofrezca el mercado. Si no tienes plantas, pues nada más vas a recurrir a las plantas que haya. Así es. Pero en este caso, digamos, como tu propuesta sería lo ideal también que producieras plantas adecuadas para que no requiera demasiado mantenimiento, porque si no, no tiene caso. Cuesta demasiado ponerlas para después que ahí se quede, ¿no? Sí,
Y entonces, finalmente, ¿hacia dónde enfocaste tu investigación? ¿Hacia una política o hacia los tomadores de decisiones? No, pues con el doctor Cruz lo enfocamos un poco al diseño, ya ve que él es paisajista y vimos algunas de las preguntas, no sé si no puse tanto enfoque, pues sí hablaban de que se evaluara el diseño, el color, qué opinaban de las especies y ahí fue donde resultó que pues se necesita para que sea atractivo una diversidad. Habría que ver como con más imágenes, ¿cuál sería como la cantidad adecuada de especies o la cantidad adecuada de colores? Si con 2, con 3, 4, ya sería eh, ah, estético, bueno, la percepción ya sería positiva hacia esa plantación. Claro, siempre va a haber como que primero tienes que identificar tu público objetivo porque no vas a proponer, por ejemplo, las mismas especies en Veracruz, que no lo conozco tanto, pero sí he estado en algunos lugares, a que, por ejemplo, que yo que crecí en Sinaloa, sería totalmente diferente las especies, aunque te busques colores, aunque tú busques un diseño, va a ser diferente lo que consideramos estéticamente bonito. Muchas gracias, maestra. Igual, doctora Dora, muchas gracias. 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 Si estamos sobre tiempo, entonces le voy a pedir, maestra, si puede dejar de compartir para proyectar Sí. de agradecimiento. Muchas gracias. Hay algunas preguntas en Facebook y YouTube, pero por cuestiones de tiempo les voy a pedir contactar a la maestra. Por ahí aparece su correo electrónico. Simplemente mientras proyectan la constancia, pues cabe señalar que esta plática, esta exposición sobre percepción de sistemas de naturación, paredes y techos verdes, tiene una aportación muy importante metodológica. Yo creo que sí hay pocos estudios sobre la percepción de estas paredes y techos verdes, sobre todo aquí en México, porque ya vimos que en Japón, en países de Europa, esto ya está muy desarrollado y aquí en México no se tiene implementada una política pública, sobre todo en las áreas urbanas, que es también en los grandes edificios, en los parques, que se requiere implementar paredes y techos verdes, y si no hay investigación, los tomadores de decisiones pues no tienen elementos para ver cuáles son los factores que pueden hacer que se pague, que haya mayor disposición a pagar por los usuarios de esos espacios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en un restaurante que esté elevado en un techo abierto, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? O por una pared verde o en jardines, ¿no? Porque yo creo que no solo es la responsabilidad del gobierno, de los municipios, construir estas estructuras, es también responsabilidad de los usuarios, de nosotros como usuarios cuidarlos y conjuntamente en un diseño participativo poder desarrollar un proyecto. Yo creo que es aquí donde el trabajo de la maestra Magdalena aporta mucho en el sentido de, es un primer acercamiento, este estudio de la percepción con características económicas. Yo ahí sugiero que se pudiera investigar qué otros factores del contexto, por ejemplo, si es una zona muy urbana donde hay delincuencia, cómo esa delincuencia pudiera afectar a un jardín o a una pared, ¿no? Que ya está establecida, por características del lugar donde se establecen estas estructuras y no solo las características de los posibles usuarios, ¿no? Sino incluso hacer encuestas o recabar información de tomadores de decisiones, ¿no? De la Semarnat, de Conavio, de varias instituciones que pueden estar involucradas, ellos qué opinan, aparte de los usuarios, y también, pues es una investigación más a profundidad, es lo que yo quiero comentar, porque ciertamente hay muchos beneficios, ¿no? Ahora con el cambio climático, el aumentar la temperatura, esta estrategia de la INCUBS, de los polinizadores, o sea, estas investigaciones se alinean a esta estrategia de la INCUBS para promover los polinizadores y para mitigación y adaptación de cambio climático, etcétera. Entonces,
Por eso le agradecemos mucho a la maestra María Magdalena y pues ella nos facilitó su correo y la idea es que ustedes como estudiantes y profesores podamos desarrollar estudios para complementar esto y poder llegar ya con los tomadores de decisiones, con que puedan ellos tomar decisiones más informadas basadas en investigación aplicada. Entonces, Muchas gracias. gracias a usted, maestra. En nombre de la Subdirección de Investigación del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, me permito hacer entrega de la presente constancia a la maestra María Magdalena Nevares Favela por su brillante participación como ponente en los seminarios de investigación verano 2024 con la conferencia intitulada Percepción de Sistemas de Naturación, Paredes y Techos Verdes. Se firma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el día de hoy, 19 de junio de 2024, por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras, quien es actual subdirector de este Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso a la maestra, porque a pesar de todas las dificultades que tuvo en internet, se entendió la plática, pudo dar continuidad y hizo grandes esfuerzos, y yo creo que eso ella contribuyó con su granito de arena en el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo sobre este tema, sobre percepción, sobre paredes y techos verdes, que es un tema que se está desarrollando aquí en la maestría en Paisaje y Turismo Rural, y por lo cual agradecemos su participación. Muchísimas gracias, maestra, y les anunciamos que la próxima semana tenemos la participación de los seminarios de avances de investigación a Anabel Sandy Estefany Bretados Gallegos, a Lisbeth Ramos Quechulpa y a Betsabe Velázquez Ramírez. Están cordialmente invitadas a este seminario dentro de 8 días y nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora. Que tengan un excelente día. Gracias a usted. Excelente día. Cuídese mucho. Igualmente. Gracias.